Muy buenas, chavales y chavalas, bienvenidos un día más a la hora de Padri. Hoy tengo a Ariel Umpierrez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Está Juan, un placer finalmente encontrarnos. Yo te sigo, sé el trabajo que has hecho y te felicito por eso, así que es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, igualmente. Creo que tienes análisis muy interesantes sobre las cosas y por eso pues, me gusta hablar contigo y con gente como tú. Y si quieres brevemente, para que no te tenga ubicado, decir, bueno, a qué te dedicas, formación o qué es lo que has hecho en los últimos años. Mira, lo importante de lo personal es que nací en Uruguay, pero viví muy poquito tiempo y después viví toda mi vida en Francia, de familia francesa. Allí estudié, trabajé, me casé, tuve hijos, etcétera. Y trabajé, y trabajé. Y si bien hago análisis geopolíticos, estudié mucho, era de esos estudiantes que me gusta estudiar, sencillamente es Mm. así, lo sigo haciendo, le dedico muchas horas por día, pero mi aproximación al tema de la geopolítica tiene que ver, por eso ese cartel ahí atrás, Ujú. geopolítica, tiene que ver por mi experiencia más bien práctica. No soy un intelectual, no soy alguien de la academia, soy una persona muy de acción. Entonces he trabajado toda mi vida en grandes empresas y eso me llevó a frecuentar el poder geopolítico mundial, conocer el mundo. He vivido en muchos países, en los Estados Unidos hasta hace 2 años, muchos años en Washington, obviamente en Francia, en Brasil, en Argentina ahora. En España, 2 años, también tuve una empresa allí, en fin, viene mis opiniones, seguramente muy limitadas, vienen desde la práctica, desde el conocimiento del poder, por así decirlo. Por eso la geopolítica se ocupa de las relaciones de poder. Y entonces un día prendí la cámara y me puse a hablar de este tema y hoy, en el día de hoy, el canal ha llegado a 150.000 seguidores Ujú. y millones de horas de videos y demás. Así que aquí estoy a tu disposición, querido Juan. Pues yo creo que el tema que deberíamos tratar hoy es el de las elecciones americanas. Fueron ayer, ha ganado Donald Trump. No sé por dónde empezar. Bueno, para empezar, una pregunta así un poco de tu visión personal sobre el asunto. ¿Quién preferías que ganase y por qué? Bueno, siempre es difícil hablar de un país que no es el propio. Sin embargo, los Estados Unidos los conozco bastante bien. Y aquí viene una parte anecdótica. En el año 2012 me fui a vivir a Chicago y me fui como voluntario a la campaña de la reelección de Obama, el 2012. Quería ver por dentro qué era una campaña política norteamericana y allí fue a través de unos amigos. Me fui, viví 3 meses en Chicago y trabajé ahí en el equipo que estaba, él tenía la sede, su headquarter allí. Lo conocí, es decir, lo vino allí 2 veces, lo vi. Y después, en las elecciones anteriores, ahora, ayudé en la campaña de Elizabeth Warren, que es una demócrata poco conocida fuera del país, obviamente, la demócrata más progresista que tiene el Partido Demócrata. Siempre se piensa que fue Bernie Sanders, ¿te acuerdas de aquel señor? El más progresista y el más querido. En realidad no fue él, la que mejor tenía encuestas y que estaba a la cabeza de las preferencias del Partido Demócrata era Elizabeth Warren, que fue la que se enfrentó, sobre todo, trabajó mucho en la administración Obama. Fue la que se enfrentó a los bancos después de la mega crisis del 2007-2008. Pero esto para decirte que conozco bastante Washington, he trabajado en una gran empresa allí en Washington muchos años. O sea que no es que hablo de afuera, pero tampoco, no soy norteamericano, no tengo una nacionalidad. Yo creo, y aquí hablo como alguien que no es norteamericano, o sea, y que no estoy viviendo en los Estados Unidos. Cuando uno está viviendo allí, piensa principalmente, si vive en un país, piensa de egoístamente en sus intereses, todo, cómo voy a estar mejor yo, mi familia, mis amigos, sobre todo en la economía. En el caso, si estuviera en los Estados Unidos, no va a haber gran diferencia, creo yo, entre Kamala y Trump en la gestión económica. Algunas cosas, sí, sin duda, no todo es igual. Creo que la gran diferencia viene justamente en su relación con el mundo. Entonces, en ese sentido, a la hora de prefería a Trump, porque es menos guerrero,
te doy una frase que me terminó ya estaba, yo estaba seguro que iba a ganar Trump, lo he dicho en mi canal desde hace ya 3 o 4 años, cuando él empezó a perfilarse como que iba a regresar Ujú. después de haber perdido en el 2020. Yo estaba seguro, porque más o menos conozco los Estados Unidos, más allá de lo que dicen los grandes medios. Y hay una frase que termina de definir lo que Kamala iba a hacer, que fue en la convención demócrata hace 2 o 3 meses atrás, cuando Kamala dijo, y la leo porque la tengo por aquí, esta frase textual: construiré la fuerza militar más poderosa y letal del mundo. Entonces, yo que soy parte del mundo, Argentina, si quieres ahora, o Francia, allí con la guerra de Ucrania, digo, esta señora no le alcanza las guerras, matanzas, masacres que se están haciendo en Ucrania, 1 millón de muertos, más o menos, mutilados, desaparecidos, etcétera. Y en el caso de Medio Oriente, el genocidio contra nuestros hermanos palestinos, que no empezó ahora, lleva 80 años, pero van más o menos, según la publicación inglesa de Lancet, más o menos unos 200.000 víctimas, más miles que estarán debajo de los escombros. Imagínate que todavía en Valencia no se sabe cuántos desaparecidos hay allí debajo del agua, en coches, etcétera. Hablaremos de eso. Imagínate lo que puede ser una ciudad como o un territorio como Gaza bombardeado desde hace un año con las bombas más terribles, masacrando masivamente, cobardemente, como lo hace Israel desde el aire, contra los palestinos. Entonces, hablar de 100, 200.000 muertos es ridículo. Entonces, si esta mujer dice que va a construir una fuerza aún más violenta y más letal, digo, yo con esa gente no la puedo mirar con simpatía. Pero bueno, eh, y dicho esto, hay que recordar, son americanos, norteamericanos, y atienden el juego propio, ellos cuidan sus intereses. Allí no hay buenos o más lindos. Esto no es un partido de fútbol, ¿no? Contra el Barça contra el Atlético, uno tiene que elegir. No, no, ahí son todos más o menos parecidos, pero hay sutileza. Por ejemplo, Trump no hizo ninguna guerra en los 4 años que estuvo. Dice que no va a hacer guerras, que va a terminar esa guerra ridícula de Ucrania, y pienso que le va a poner algún límite a Netanyahu y los fanáticos sionistas esos. Entonces, ya con eso me alcanza. La otra aclaró que va a ser una fuerza más letal. Bueno, la opción para mí era clara, ¿no? Visto desde afuera de los Estados Unidos. Mm. Juan. Es curioso, ¿no? Esa frase que has dicho de Kamala Harris, si se la preguntas a la mayoría de la población, cuál de los dos candidatos la ha pronunciado, la mayoría te diría Donald Trump. Es curioso que se tenga esa imagen de él, ¿no? Como alguien muy beligerante, muy agresivo, etcétera, cuando, como tú bien has dicho, no se metió en ningún conflicto bélico en la pasada legislatura y, sin embargo, la administración demócrata, pues, ha sido mucho más guerrera. ¿Crees que se le ha demonizado mucho en la prensa y que eso obedecía a alguna estrategia y por parte de quién, aparte de sus contrincantes políticos? Mira, te voy a dar un dato, Juan, que te va a demostrar de por qué lo odian tanto la élite de Washington, que las conozco bien, la conozco bastante bien. He trabajado con ellos, la conozco a muchos de ellos. ¿Tú te acuerdas del caso Jeffrey Epstein, aquella red de pedofilia, de aquel señor que tenía una red horrible de pedofilia en la cual estaban como clientes o como participantes el príncipe Andrews, el hijo preferido de la reina de Inglaterra, aquel señor que cuando la reina murió hace unos años no pudo llevar ni siquiera el uniforme de gala militar, tuvo que ir atrás, siendo que era el hermano, es el hermano del rey. Bueno, todo eso no lo pudo hacer porque se demostró que este señor, esta porquería de persona, le gustaba tener, y lo digo en estos términos para que no te sancionen el canal, porque las redes sociales son muy, muy bravas con esto. Este señor, este caballero, un hombre grande ya, le gustaba tener relaciones muy íntimas con niñas, con niñas. Se entiende de lo que estoy hablando. Y se demostró que así fue. Es decir, es más, lo reconoció. Creo que no puede volver a los Estados Unidos. El hijo de la reina, el hermano de Carlitos, el actual. El expresidente Bill Clinton.
también, bueno, hay centenares, decenas de fotos, de videos y demás. Bill Gates, este hombre maravilloso que inventa las computadoras y que nos hace poner cosas aquí, también está allí. Y Mick Jagger, Phil Collins, y la lista es eterna de políticos, el primer ministro de Israel, el ex primer ministro de Italia. Creo que Aznar también estaba allí en esa lista, presidentes latinoamericanos, artistas, deportistas, etcétera, que esta es una red de pedofilia que se mantuvo en pie durante cerca de 20 años. Fue inventada, creada por Jeffrey Epstein, que era un personaje absolutamente insignificante, pero que, siendo el judío muy importante de la colectividad de Nueva York, fue el fronting de una red de extorsión montada por el Mossad. Todo esto que te digo no es un complot, está en libros, está escrito, está dicho, está... Melinda Gates, la esposa de Bill Gates, lo abandonó, se separó, se divorció de Bill Gates el día que esto salió en la primera plana de New York Times, el cliente de esta red de pedofilia. Entonces, ¿quién destapó ese caso? A tal punto que terminó preso este señor, detenido en una cárcel de alta seguridad en la ciudad de Nueva York, Jeffrey Epstein y sus empleados en todo esto. Y curiosamente, estando creo que la misma cárcel donde estuvo el Chapo Guzmán, o sea, estamos hablando de la cárcel de mayor seguridad, una noche, y esto parece ridículo, pero pasó, Ujú. las cámaras de seguridad que lo controlaban se apagaron, las luces se apagaron y los guardias que tenían que controlarlo se durmieron porque estaban viendo un partido de fútbol. ¿Tá? ¿Y qué ocurrió? El señor apareció suicidado, ahorcado. Bueno, 3 días después tenía que declarar en un juicio donde además se iba a hacer público, o se iba a saber, ya se sabía, quiénes eran los clientes de esa lista. En esa lista están todos los grandes empresarios, no todos, obviamente estoy siendo abusivo con el término, pero muchos. Los Clinton, por ejemplo, estaban, ¿no? Esposa, hija, hijo, una cosa, y muchos empresarios, muchos políticos. Y eso estaba todo filmado, porque este señor, como era empleado, esto estaba montado por el Mossad, o sea, por la inteligencia de Israel, que después extorsionaba a los líderes políticos, sobre todo a algunos empresarios, para que pusieran plata para Israel, y a los líderes políticos, sobre todo los congresistas, para que apoyaran a Israel con más bombas y dinero. De esto empezó en fin de los años 90 y fue hasta ahora, hasta hace 5 o 6 años. O sea que 20 años más o menos fue este sistema. ¿Y quién destapó eso? ¿Quién puso eso? ¿Quién se lo dio a los medios? Fue Trump. Fue Trump porque él es de Nueva York y él los conoce a todos esos personajes que lo odian. Después veremos por qué y voy a responder bien a tu pregunta. Y después otro caso más. ¿Te acuerdas del Me Too? Ujú. Aquello que pasó en Hollywood, de las superestrellas que eran obligadas por este personaje Weinstein, también de la colectividad judía, porque Hollywood es de la colectividad judía. Los judíos controlan la banca mundial, el entretenimiento, Hollywood, por eso en todas las películas siempre se habla del holocausto, y también controlan los grandes medios de comunicación. Bueno, el Me Too también lo destapó Trump. Entonces, ¿qué ocurre? Después vemos por qué él hace todo eso. Entonces hay una lista eterna de gente que lo odia, que le tienen miedo. Y esto que está pasando ahora, Puff Diddy, este señor, el rapero que va a destapar, que también es lo mismo, también viene empujado de los equipos de Trump. Se está revelando esto. Entonces, ¿qué pasa? Acá no hay ni política ni ideología. Lo detestan porque este hombre es incontrolable. Después hablaremos por qué, porque tampoco quiero hacer un estereotipo de que es un tonto, un loco, un desequilibrado. No es para nada eso, para nada eso. Entonces, toda esta gente pone dinero para que Trump no llegue al poder. Bill Gates le puso, todo esto que te digo es todo público, Juan, no hay nada que me ha dicho alguien que creo que... No, no, esto es todo público. Bill Gates puso para la campaña de Kamala Harris $50 millones. Mm. Una candidata que era perdedora sin duda. Era perdedora, pero sin... Bueno, pero apostaron todo lo que hiciera falta.
Entonces, este es el rencor profundo, visceral, te diría casi que genético, que le tiene toda la élite poderosa, no solamente de los Estados Unidos, porque te digo, hay un primer ministro, Ehud Barak, primer ministro de Israel, también era cliente de la red de pedofilia de Jeffrey Epstein. Entonces, de ahí viene la razón principal. La segunda, o lo que está detrás de todo esto, es que la élite política y económica, la económica es diferente, pero la élite, esa élite que controla el poder político de los Estados Unidos, que son sobre todo los Obamas hoy en día, los Clinton y muchos otros más, los Pelosi y demás, eh, sienten un enorme peligro por parte de Trump, porque Trump es él es el dueño de la élite. Él era el único niño bien, el único señorito de la política norteamericana es Trump. Es Trump. Él era el niño rico que siempre tuvo avión, que siempre tuvo helicóptero, que siempre viajó. Los otros eran Obama era a ver, ¿cómo decirlo? Era el hijo de una, está bien que su abuela era miembro de la CIA, pero era de una familia rota socialmente, trabajaba en una ONG. Clinton, su mamá limpiaba casas. Estoy diciendo, él es el verdadero, además los conoce a todos, porque era el hombre de las fiestas, de todo lo demás de Nueva York. Pero de los muchos defectos que tiene, uno no lo tiene. No le gustan las relaciones con los niños. No le gustan. Y entonces lo veían como el faro, pero a su vez el hombre que siempre estaba en las fiestas, pero nunca estaba en la intimidad de las fiestas. Entonces el hombre que tenía el poder real, porque que se sabía que Jeffrey Epstein o Puff Diddy hacían barbaridades y delitos y cosas aberrantes, y yo como padre digo aberrantes, eh, todos lo sabían, mucha gente lo sabía, pero el único que tenía el poder de decir yo sé y sé cómo se hace era él. Y cuando llegó a la Casa Blanca, que ni él pensaba que iba a llegar allí en el 2016, todos los demás se le pusieron en contra. Además, en un momento él le dijo en aquella campaña a la colectividad judía, no necesito su dinero, no los necesito a ustedes. Después hizo arreglos y todo lo demás, pero en su momento esa petulancia que tiene él, una vez más, yo no lo estoy defendiendo, estuve una vez en un ámbito donde él estaba, no es una persona agradable, pero tampoco tan desagradable, ¿eh? Debo decirte que tampoco tan desagradable. Pero entonces, a partir desde aquel momento, cuando él les demostró que no los necesita, que no los todos los demás debieron rendir pleitesías a los poderosos para llegar a donde están. Obama, Clinton, el propio Bush y todos los demás, Ford, salvo Kennedy, el anterior. Pero todos debían rendir pleitesía. Él no, él no. Y eso nunca se lo perdonaron. Y encima, como no lo podían enganchar con esto de la pedofilia, lo empezaron a atacar. Y él entonces fue, hay cosas que no se recuerdan. Tú decías esa frase de Kamala Harris, pasó muy desapercibido en el último debate en la campaña del 2015 entre él y Hillary. Él le dijo a Hillary, se lo dijo allí en el debate, usted va a estar presa, usted va a ir presa. Y se lo dijo, ¿te acuerdas que daba vueltas alrededor de ella, cosa que no se debía hacer? Caminaba atrás y dijo, usted va a terminar presa. Si yo gano, usted va a ir presa. Y todo el mundo, o los medios, no sé si fue intencionado o no, dijeron que él le amenazó con eso por los famosos emails que ella había enviado desde su casa siendo secretaria de Estado. Y que eso no era un procedimiento correcto, enviar emails siendo secretaria de Estado, emails ciertamente secretos desde tu email personal. Lo debería haber hecho desde el email del ordenador o de la casilla de mensajes del Departamento de Estado. Una estupidez. Él le dijo, no, usted va a terminar presa porque yo voy a revelar que usted y su marido son pedófilos y hacen fiestas y bueno, temas que no quiero entrar en detalles para que, pero es un tema muy grande. Y desde ese momento se le han jurado a él y a toda su familia. Y él es incontrolable en ese sentido. ¿Estoy diciendo que es un buen muchacho, que es honesto? No, no estoy diciendo eso. Estoy poniendo en contexto. Te aclaro esto, Juan, porque muchas veces nuestros seguidores quieren ver
que la política es un partido de fútbol. ¿A quién Mm, quieres y a quién odias? ¿Es bueno o es malo? ¿Kamala es buena o Trump es malo? Entonces, no, no se trata de eso. Estamos haciendo un análisis más geopolítico, más estructurado, más político. No es bueno. El tema es ese. El tema es ese y ya lo dijo ayer. Lo dijo en la campaña en varios momentos. Aquí se van a revelar muchas cosas. Entre otras, y disculpa que sea tan largo el speech mm, mío, entre otras, él lo incorpora al hijo de Bob Kennedy, a este señor que no se puede ni escuchar. mm, Bueno, mm, Kennedy es el hijo de Bob Kennedy, asesinado no recuerdo en qué lugar de California, y sobrino del presidente asesinado. ¿Y qué dijo este señor? Pero hace 2 años. A mi padre y a mis tíos los mató la CIA. Wow, dijo eso, lo decimos tú y yo, o nadie nos cree, o vamos presos, porque acusar a la CIA, así, lo digo en todos los medios. mm, Pero claro, es él quien es. Entonces él lo incorpora. ¿Y qué tarea le ha dado? Le ha dado aparentemente dos tareas. Una es algo en el área de salud, porque este hombre ha escrito, o de sanidad, ha escrito un libro famoso, muy importante, que fue bestseller, a pesar de que nadie lo quiso promover, lo voy a decir para que tampoco te sancionen el canal, con el tema de la pandemia. Puso en duda muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Y esa es la primera tarea, por eso él dijo hoy, Kennedy, que vamos a hacer América sana de salud nuevamente. Healthy again, dijo eso, mm, dijo mm, ahora. Vamos a hacerla tomando las palabras de grande again, vamos a hacerla sana de salud again. Pero también le dio la tarea, eso me enteré yo hace 2 o 3 días, que de hacer una auditoría de la CIA. mm, Auditoría. Y si alguien sabe cómo funciona el poder real en los Estados Unidos, uno de los pilares fundamentales es la CIA. La CIA la que condiciona a los presidentes, como lo hacía Hoover, aquel legendario director del FBI. ¿Te acuerdas de aquel que hay películas? Que estuvo 50 años ahí y no se sabía por qué. Y porque tenía la historia de los secretos de todos los presidentes, de todos los candidatos, secretos más íntimos y más negros de las personas. Entonces los extorsionaba con eso. La CIA es uno de sus instrumentos. Entonces le ha dicho a usted, a Kennedy, que ha dicho que han sido los que han matado, que haga una auditoría de la CIA. Y con esto concluyo, el peligro que representa Trump es que le han hecho la vida imposible en estos últimos 12 años. Antes de ganar, después de ganar, Obama lo humilló públicamente en la última cena de periodistas cuando dejaba el gobierno en el 2012, lo humilló públicamente a Trump, se burló de él y todo el mundo en una sala se rió de Trump, cosa a la cual él no está acostumbrado y no le gusta, a nadie le gusta, pero a Trump menos, y desde entonces le han puesto piedras en su camino, en su campaña, primera campaña presidencial, en toda su presidencia. Recuerda la cantidad de juicios que le iniciaron, el tema de un inicio por el impeachment por China, después de impeachment porque era amigo de Putin, etcétera, etcétera. Y después que dejó la presidencia, no han parado de buscarle las posibilidades de frenarlo en su campaña presidencial. Entonces, es un hombre que además viene por 4 años. Es decir, él, al haber sido ya presidente una vez, no puede serlo más que una segunda vez. mm, Y como es el sistema electoral norteamericano, a los 2 años hay elecciones legislativas de medio término. Gane o pierda, a partir de ahí ya el presidente deja de tener poder real. Lo tiene, pero en términos políticos se lo llama lame duck o el pato cojo. Es decir, ya es un presidente que está de salida. Entonces él tiene 2 años, 2 años para vengarse, para masacrar a todos sus contrincantes políticos, a toda esa gente que por eso es que Jeff Bezos, dueño de Amazon y dueño del Washington Post, hace 2 semanas atrás, todos los medios se oponen a Trump, ¿no? Porque todos responden a esa élite que está cuidando su futuro, su supervivencia, ya no de negocios, sí de negocios, pero también personal. Muchos mm, van a terminar presos, van a terminar presos. Entonces,
Jeff Bezos prohibió en el Washington Post un editorial muy fuerte, muy crítico contra Kamala Harris. Se estaba dando vuelta, están abandonando el barco, muchas de estas. El Titanic se está hundiendo, ¿sabes? La orquesta sigue tocando, pero otros, los que tienen recursos, están buscando a ver cómo saltan del barco. En fin, este es el escenario, querido Juan. O sea, no hay corazón en esto. Yo no. Pero para el mundo yo creo que es mejor, y pienso en muertos, en guerras, es mejor Trump que Kamala. Juan. Falta una pata del banco, que es Elon Musk. ¿Qué pinta este señor? ¿Qué crees que va a hacer? ¿Y, y cómo lo ves? Sí, sí, Elon Musk es, primero es un gran oportunista, es un hombre muy inteligente, yo tengo cantidad de amigos inteligentes, ¿no? Y sin duda tú también eres uno de ellos. O sea, este hombre no es más inteligente que otro, es muy osado, muy ambicioso, y esos son virtudes en los Estados Unidos, personas osadas y virtuosas, y dispuestas a cualquier cosa. Recordemos que para triunfar en los Estados Unidos en cualquier negocio importante, tienes que pasar por el Pentágono, por el Departamento de Defensa. Si más allá de que en el mundo se pinta la imagen de que Estados Unidos es el país de la libertad y como dice Milei, ¿no? País de la libertad y del libre comercio, no es así. Eso es una falacia que ellos venden para el resto. Allí todo lo que quieras hacer de cierta envergadura, y sobre todo en lo que es nuevas tecnologías, tienes que ir a golpear la puerta del Pentágono y el Pentágono te habilita, a veces te financia, a veces te contrata, a veces te compra, y si no, es como un sello de respetabilidad en los negocios, desde el punto de vista técnico me refiero, ¿no? Y eso tiene sus costos. Es decir, lo que ha inventado Elon Musk con Tesla es una pirámide Ponzi. Tú dejas dinero, le compras, él te lo va a entregar dentro de X meses tu coche y con ese dinero él financia a otros y otros ponen, ¿se entiende, no? La Ujú, pirámide ujú. Ponzi. Es una estafa organizada, pero que funciona y que le ha funcionado. Muchas pirámides Ponzi han funcionado en el mundo. A lo largo de décadas quizás. Entonces, y consigue dineros públicos y lo que hacen las grandes empresas, todas las grandes empresas se han inventado así, se han creado así. Esto de la genialidad de los dos chicos magníficos en un garage es cierto, pero después van a golpear puertas al Estado generalmente, a los gobiernos, y obtienen el puntapié inicial. Y ahí arrancan. Y una vez que arrancan, se hacen, ¿qué? Antiestado. Como los socios de Milei. Son todos, han vivido, se han criado a costilla del Estado, de fondos públicos, de fondos de los gobiernos, y después dicen, no, qué mal el Estado, hay que achicar el Estado. Es como aquel que terminó la fiesta o que él se va de la fiesta, apaga la luz y se va. Bueno, es más o menos así. Juan. O sea que lo que su papel, ahora que lo decías, es recortar en lo máximo posible el Estado, ¿no? Como hizo con Twitter cuando entró ahí. Y a ver en qué queda eso, ¿no? Porque a lo mejor ya va bastante justo de servicios sociales el Estado norteamericano como para que encima se ponga a meter tijera. No sé, ¿cuál crees que va a ser el resultado de esa operación? Bueno, es curioso, por eso está bien, Juan, que lo recuerdes. Su función ahora va a ser achicar el Estado. Vamos a ver, allí, efectivamente, en todos los estados del mundo, incluido España, creo que el 70% del gasto, yo no creo que sea gasto, creo que es una inversión o una devolución a la sociedad, 70% más o menos son gastos sociales, sanidad, pensiones, jubilaciones, retiros, etcétera. Y eso para mí no es un gasto, es una inversión, pero bueno, llamémoslo así. Y allí es donde generalmente los liberales recortan. Eh, Creo que en los Estados Unidos, que es un país que ya debe andar en el billón o trillón en sentido este, anglosajón de dólares en el sector militar, creo que sería lo lógico recortar por allí. También sería lo lógico darle mayores recursos al Estado, a los estados, al Estado federal y a los estados estadales, eh, aplicándole un poco más de exigencia a los ricos, a los mega ricos,
porque es allí donde debería ser la justicia social. En cambio, Trump ha dicho, Kamala también lo había dicho, que él iba a recortar los impuestos, iba a achicar los impuestos para los mega ricos. Bueno, es una ideología, como lo hace Milei también. Los mega ricos pagan menos impuestos y tú, el trabajador, el autónomo, debe pagar cada vez más. Em, eh, y además sentir la culpa, porque este es lo que está en el fondo de la ideología neoliberal, es que finalmente los culpables de que haya crisis, de que haya déficit público, de que haya endeudamiento, son los trabajadores, las personas, los pueblos, no la élite. Sos tú, soy yo, el empleado, en fin, el autónomo, que gastamos mucha sanidad, mucha educación pública, muchos servicios. Queremos andar en trenes más o menos buenos, en autobuses más o menos buenos, en rutas más o menos buenas. Y bueno, somos nosotros los culpables y el Estado nos da eso. En fin, esto es otro debate, yo aquí hablo como economista, es otro debate que está desde hace 200 años, está sobre la mesa. En todo caso, Elon Musk, bueno, él dijo que sí, que está llamado a recortar el Estado. Eh, Recordemos que el peso principal de las finanzas públicas, además de ya digo, sanidad, Medicare, etcétera, en los Estados Unidos, es el peso de la deuda, que tiene unos intereses que ya está por superar el gasto militar anual y el gasto militar. El gasto militar es hacer armas para matar gente, cosa horrible, pero sobre todo para darle sustentación al complejo, a las industrias militares. Yo trabajé muchos años, 10 años, 11 años en la industria militar, de armamento, conozco bien cómo es la cosa, la conozco muy bien. Y el negocio de las armas no es, como cree la mayoría de la gente, fabricar armas, que es parte del negocio. El negocio de las armas es financiero. Es decir, detrás de la venta de armas, de aviones, de carros de combate o lo que sea, o buques, detrás de todo eso lo que hay es armados, ingenierías financieras en la que participan bancos, que son los que se llevan la gran tajada de eso. Lo otro es, te diría, hasta trabajadores. En el caso de Francia, caso que conozco bien, el sector de armamento representa 1 millón de puestos de trabajadores, de empleados, de obreros, de diseñadores, de ingenieros, en fin, todo lo que, marketing, en fin, 1 millón de puestos. Pero el negocio no lo hacen esos empleados o esos trabajadores, lo hacen los bancos que arman la estructura financiera de todo eso. En el caso de España es el Santander, bueno, hay varios, que no los recuerdo en el caso de España. Y hay que atacar eso. Esos son los que quieren que las guerras sigan. BlackRock, ¿a quién le interesa que la guerra siga en Ucrania? A BlackRock, al JP Morgan, el banco más importante occidental, más importante del mundo, que son los que financian eso, al Sabadell, que están en ese armado, en esa estructuración. Entonces, allí hay que atacar. Recortar las pensiones es fácil, y sí, dejas a los viejos cada vez peor, o la sanidad. En los Estados Unidos, si tú eres pobre, y te diría hasta medianamente pobre, te puede ir bien, pero no se te ocurre enfermarte. Si te enfermas, allí se te terminó la vida. Y si tienes una enfermedad grave, recuerda que el 36% de los norteamericanos tienen diabetes diagnosticada, 36%. 29% de los norteamericanos tiene depresión diagnosticada. Son cifras estratosféricas. Y si no tienes un buen sistema de salud privado, mira, yo tenía uno de los mejores porque me lo pagaba mi empresa. Y sin embargo, cada vez que vas a hacerte algo son $200, $1.000, $1.500. Un parto cuesta $25.000, aparte de tu seguro, ¿no? El seguro que tengas. O sea, no hay esto de que tú vas al hospital y eres un trabajador y vas al hospital y te atienden, como se hace en España o como se hace en Francia. Bastante deteriorado últimamente esos sistemas allí en Europa también, ¿no? Ujú. Pero digamos lo que era, eso no existe en los Estados Unidos. Si eres pobre, comerás comida de mala calidad, súper procesada, llena de colorantes, hormonas, etcétera, por eso tanta obesidad, y a los 45 años tendrás diabetes. Y además de eso, te enfermarás y no serás atendido. Esa es la crueldad de ese país.
Entonces, seguir achicando allí, no sé, yo creo que al contrario, habría que reforzar y mejorar eso y recortar en otros lados. Juan. Esto que has dicho de que al final es el pueblo el que paga pues los problemas económicos, ¿no? Parece que el culpable es el ciudadano a pie y bueno, la gente que está moviendo realmente el asunto se va de rositas. Me recuerda un poco se podría hacer un paralelismo quizá, no sé si estás de acuerdo con el asunto del calentamiento global. Nos están diciendo, ¿no? Es que no puedes ir en coche, no puedes comer carne, no puedes... Pero mientras, bueno, China está contaminando lo que quiere y más, Estados Unidos también, luego se dan las famosas cumbres estas precisamente sobre ecología y van todos con su jet privado y nos están vendiendo un poco esa moto, ¿no? Sí, la élite, Juan, la élite vive en otro planeta. Viven en otro planeta, absolutamente despegados y desconectados y despreocupados por la realidad del resto de los seres humanos. Y no estoy hablando de la India ni de Burkina Faso, estoy hablando de Europa concretamente. Viven realmente desconectados y despreocupados, no les importamos nada, en absoluto. Lo único que les preocupa es bueno, lo digo en el caso del rey de España, lo único que le preocupa es mantener su fortuna y su corona. Todo lo demás me parece, y vamos a hablar seguramente Ujú, ujú. de la Dana y de esa catástrofe horrible, calamitosa que pasó en Valencia. Así que un abrazo a los hermanos de la región y al pueblo español, que es uno de los grandes pueblos. Lo conozco bien, bien, bien el pueblo español. Es uno de los grandes, unos pueblos más nobles que he conocido. Entonces, lamento mucho esto que ha pasado. Pero bueno, volviendo a las élites, esta gente vive más allá de que todos tienen una fundación para algo, ponen dinero para hacer publicidad, ¿no? Después tienen un community manager que les saca fotos, las sube, qué bueno soy, contribuyo con los niños pobres de África. Y nada, yo viví 6 años en África, 5 años en realidad, después un año más en Kosovo, como voluntario humanitario. Y los veía llegar a Ruanda durante el genocidio, al Congo, a diferentes países. Venían que tú te dabas cuenta que eran de otro pozo, ¿sabes? Se sacaban fotos, nos usaban a nosotros para sacarse fotos, más a nosotros, a mí en particular, pero a nuestras organizaciones humanitarias y se iban y nunca más aparecían. De vez en cuando mandaban algún cheque para algo, pero no les preocupa nada, no les preocupa nada. Claro, viven en una campana de cristal allá arriba, ¿no? No tienen por qué estar en contacto con nadie. Entonces, y usan y abusan del Estado, de los gobiernos del Estado, de manera, te diría, impúdica, obscena, de su poder, de su capacidad para yo no, te doy un caso, y no necesariamente es así, pero ese abuso del poder, un caso que no conozco en profundidad, pero que dio la sensación, visto de afuera, que fue la esposa de Pedro Sánchez, que por ser la esposa logró puestos en una universidad. No digo que haya hecho corrupción de dinero, pero se entiende lo que voy, el estar en ciertas posiciones te da una falta de complejo para decir, bueno, llama acá a mi esposo, que es el presidente, y que me consiga tal cosa, como con cierta naturalidad Ujú. de algo que no está bien. Pero esta gente se mueve así con todo, con todo. Todos son privilegios y privilegios abusivos, que siempre los ha habido a lo largo de la historia, siempre los poderosos tienen lugares de poder. Pero en estos últimos, te diría, 20, 30 años, la exuberancia de poder, de dinero, de prestigio, no sé, de todo eso, yo creo que ha pasado ya límites estrambóticos. Por eso es que hay tanto rencor Mm. en la mayoría de las poblaciones. No rencor, no es el término. Hay tanta bronca. Entonces va el rey allí con Pedro Sánchez al peor lugar donde podían ir y la gente los insulta y les dice, no quiero reproducir.
Y este hombre dice, bueno, si no quieren, me voy. Como si fuera la estrella del rock and roll, que afortunadamente él llega 5 días después, inoperante total. Y Pedrito Sánchez que dice, si quieren ayuda, que la pidan, como que él fuera el dueño de la discoteca, ya que hablábamos de fiestas, si quieren entrar, que me compren. Bueno, entonces, alucinan, ¿no? Ujú, Están ujú. alucinando y eso hace que después los ciudadanos no crean en la democracia, no crean en las instituciones, no crean en nada. Y eso está bueno para ellos, porque cuando tú y yo y no sé, digo, la mayoría no cree en nada, se crea un vacío de poder. Y eso, frecuentado el poder, eso no existe. En la naturaleza no existe el vacío, siempre alguien lo ocupa. Entonces lo ocupan ellos, lo ocupan ellos. Entonces prefieren que la gente esté descreída en la democracia, en los partidos políticos, en los sindicatos, en las instituciones. Prefieren que cada uno esté encerrado en su casa, esté enojado, mirando televisión, poniendo algo en las redes sociales y sintiendo que con eso se desahoga. Y no, creo que la historia de España demuestra muy bien que las cosas que se han logrado ha sido por las luchas populares y por el agrupamiento en sindicatos, en partidos políticos, en fin, cuando eran genuinos y buenos. Cada uno de nosotros aislado en nuestra casa, no es más que eso, un eslabón perdido allí. Y ellos siguen dominando porque ellos sí están agrupados, ¿eh? Ellos sí se mantienen aglutinados. Parece que se pelean a veces, pero no es verdad, Juan. Y por tomar la recta final, que sé que tienes que descansar porque estuviste ayer cubriendo las elecciones americanas, de las que hemos hablado al Fue principio, largo, fue largo. eh, te pregunto precisamente por eso que ya has apuntado varias veces, ¿cómo has visto la gestión de la Dana aquí en Valencia, sabiendo además que tienes familiares allí, etcétera, o sea y tienes mucha relación con España? ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué crees que ha fallado? ¿Qué crees que se podría mejorar? Y si ves que hay algo que se ha hecho bien, pues también lo puedes decir. ¿Cómo lo ves? Mira, vamos por lo que se ha hecho bien, es la solidaridad de la gente. Esto, y me conmueve, una vez más me conmueve. Y ese es el pueblo español. Ese es el pueblo español que con nada a veces, con una bolsa de supermercado se fue a llevar agua, comida, una manta. Caminó porque no podían llegar, porque los coches no podían entrar, en fin, esa solidaridad y esas imágenes que uno veía de personas que arriesgaban su propia vida tratando de ayudar a alguien que estaba en peores condiciones. Eso es lo mejor, eso es lo más valioso. Pero yo no me conformo con eso. Es decir, yo creo que eso es lo más valioso porque te da la esencia de un pueblo y con esa materia prima ya puedes construir mucho más. Hay pueblos que son más individualistas, más temerosos, más distantes con el otro. Quizás el pueblo francés sea un poco así, conozco bien. O quizás lo matizaría, pero digamos, en cambio el pueblo español enseguida demostró esa solidaridad, a veces desorganizada, como son en estos casos, porque uno quiere ayudar y a veces termina molestando, entre comillas, ¿no? Pero esa vitalidad es lo fundamental. Sobre las cosas técnicas, lo vi con atención, lo vi con atención el tema de los trabajos que se habían hecho, lo que había hecho Franco en la propia ciudad de Valencia, en las malas construcciones en lugares que no se debería haber construido, en la corrupción que sin duda hubo con eso, en lo cual España tiene una larga historial de corrupción, la Costa de Oro, sabemos cosas que se han abusado, los desarrolladores, las inmobiliarias, los inversores, misteriosos incendios en zonas que después sirven para otros fines, en fin, de eso no solamente España, aquí en Argentina también, en fin, pero en fin, todo esto es cuestionable y sabemos que, que los municipios y las alcaldías y las gobernaciones, en este caso las presidencias regionales, tienen muchas cosas comprometidas para explicar o uno podría criticarlas. O sea, sin duda hay. A mí, ¿quieres que te diga la verdad? Lo que más me sorprendió,
y aquí hablo como historiador, yo soy historiador y economista. Como historiador me especialicé en la Edad Media. Lo que más me sorprendió y me dio bronca es la pasividad del rey, que llegó a los 5 días. Porque la esencia en la historia de todo el medioevo, la función del rey, la función primordial, central, cardinal del rey, la función era cuidar a su pueblo, era estar junto a su pueblo y proteger a su pueblo. ¿De qué lo protegía a lo largo de siglos? De invasiones, de epidemias, de catástrofes humanitarias como esta, de guerras. Cuando había una guerra, los siervos, que eran siervos, ¿no? Se refugiaban dentro del castillo. Es decir, las murallas del castillo protegían a los siervos. Y cuando venía una epidemia, con los recursos de la época, ¿no? Con los recursos de la época, el rey era el padre, era sentido por sus súbditos como el padre. El rey, y sobre todo en la Edad Media europea, protegía que los campesinos y que sus súbditos comieran dentro de lo que había. El pan, protegía el precio del pan, protegía la posibilidad de que cazaran, de que juntaran leña, cosas básicas, pero esa era su función. Este rey, ¿qué hizo 5 días? Miraba por televisión, como tú y yo, o yo por lo menos que miraba por televisión y decía, qué barbaridad lo que está pasando. Después explican que el rey no tiene funciones ejecutivas, que debe pedir permiso. No importa, Felipe. Ponete un par de botas, agarrá una escoba, agarrá a la Leticia, decirle que deje de estar con su amante y que se venga contigo y la llevas a Leonor, que estaba cumpliendo años, la sacas de la academia militar y te vas allí. Y no sé qué vas a hacer, porque en esas condiciones, obviamente todo es caos, pero estás con tu pueblo, hermano. ¿Cómo vas a estar en Moncloa, en Zarzuela, mirando por televisión y esperando que alguien te llame? Esa es la monarquía fallida que tiene España. Que claro, tú me dirás, fue una monarquía inventada por Franco, que lo puso a su padre, un corrupto, con todos los defectos que Juan Carlos tiene, y además un tonto, porque regalarle 60 millones de dólares a una mujer y después pedírselo que se los devuelva. Estoy hablando de Juan Carlos, ese tipo que no le da mucho el valero. Este, pero Felipe, no sé, agarra una camioneta, te llevas dos guardaespaldas, porque bueno, puede pasar, y te vas allí y te sientas, aunque sea a llorar con la gente, y te comes un bocadillo y nadie, y todo el mundo te va a amar, y la monarquía va a durar 1000 años más. En cambio, esa monarquía ahora, ¿para qué sirve, Felipe? No sé, no se sabe. No pone orden ni en su propia casa, su mujer se pelea con su propia madre, no se dan el beso en la fiesta. Mm. O sea, es una cosa de una mediocridad. Y no lo digo por España, porque en Inglaterra pasa lo mismo. La que puso orden fue la Argentina Máxima allí en la Casa Real de Holanda. Se casó con el rey, tú sabes que la Argentina Máxima es la esposa del rey de Holanda, la familia monárquica más rica occidental más rica, ¿no? Mm. Y esta mujer puso orden allí porque el marido es un borrachín y entonces, bueno, te cuento cosas que No, interesante. para darle color a todo esto. Es una Argentina muy inteligente, puso orden en esa casa real, pero las otras son un desastre, son un desastre. Entonces, en el caso de esta corona, y no quiero hablar mal de la corona, los españoles han elegido, en realidad no eligieron, porque Adolfo Suárez confesó que él puso en la Constitución la permanencia de la corona. ¿Te acuerdas? Hay un video muy famoso en que él se tapa el micrófono y dice, yo introduje en la Constitución española la supervivencia de la monarquía. Y él dice, sin hacer un plebiscito, porque si hacía un plebiscito, el pueblo español rechazaba la presencia de la monarquía. Pero bueno, él tenía el acuerdo con Franco y así lo hicieron. Entonces, una monarquía, dicen que los Borbones son una familia rara, tiene una genética rara, en fin. Pero lo cierto es, y esto vuelvo al punto, que Felipe estuviera 4 o 5 días mirando por televisión lo que pasaba a su pueblo, me parece aberrante. Después, Pedrito Sánchez hace lo que puede. Pedrito, pobre, él siempre anda medio desorientado. Eh, y yo voy a preferir siempre al Partido Socialista antes que al PP, digamos, si tuviera que votar en España, votaría al Partido Socialista, digo, para
pero bueno, que él también anda con sus tribulaciones personales y políticas allí, que no haya sido operativo, no hay más nada que agregar. También, cuando pasa una catástrofe, no es el momento de esperar ni que te llamen, ni que te lo pidan, ni que te manden un decreto presidencial que te autorice legalmente a hacerlo. Te vas, y más si eres el rey, tienes que estar frente a tu pueblo, junto a tu pueblo. Aunque sea, insisto, aunque sea llorando con ellos y no sé, empujando un coche para sacarlo de una puerta, y no para la foto, porque también eso no está bien para la foto. Me ensucio y empujo un coche para la foto. No, ir ahí, ir ahí. Y yo he visto, hay una foto famosa, hay gente que se enoja con eso, pero yo la he visto, esa foto en la que, foto porque no había más, pero estuvo años allí, el Che Guevara iba a cortar caña con sus campesinos. ¿Te gustará o no? Pero estaba ahí, el hombre lo hacía. Y era un niño bien de Argentina, él era de los Lynch, de los Guevara Lynch, una de las grandes familias terratenientes de Argentina, o sea que no tenía necesidad. Y se fue allí. Entonces ahí es donde encuentras, no estoy haciendo un paralelismo entre Felipe y el Che Guevara, pero quiero ejemplificar de qué estoy hablando. Cuando eres, cuando estás arriba y cuando eres el jefe, tienes que demostrar que eres el jefe. Y para eso, cuando vienen las malas, tienes que estar. Cuando vienen las buenas, te vas de fiesta y te tomas champán en la embajada, eso está, es tu función, eres el rey para eso. Pero cuando vienen las malas, tienen que estar con tu pueblo. Juan, Estoy totalmente de acuerdo y es la diferencia un poco que se suele decir entre un jefe, un jefecillo y un líder, ¿no? El líder está ahí exactamente. arrimando el hombro y está con su gente y el otro pues manda cuatro cosas o no manda nada directamente, como es el caso, y tiene un papel testimonial más que nada. Te voy a hacer una última pregunta breve porque me interesa Claro que sí, saber tu claro que opinión sí. y te libero, que es, ¿qué tal lo está haciendo Milei? Bueno, Milei es un hombre que yo llegué a la Argentina cuando él ya estaba, no presidente, pero estaba llegando, ya era popular. Y yo, una de las primeras cosas que le escuché decir, se le escuché yo decir en televisión, que él hablaba con su perro muerto, que él tenía un Mm, vínculo con su perro muerto y que era su perro muerto, que él lo ha clonado por otro, el que le daba indicaciones sobre el curso de la economía. Es decir, le daba ideas sobre, bueno, yo dije, bueno, yo miré para todos lados, dije, ¿será verdad lo que este hombre dice? Bueno, después comprobé que él dice que es eso y la remató cuando dijo que es su hermana, no recuerdo cómo se llama, que es tarotista, mm. tira las cartas de tarot, es la que le hace de medium entre él y su perro muerto. Bueno, hoy el gobierno es él, presidente, y su hermana es más poderosa que todos los ministros juntos. Es decir, él no hace nada sin su hermana, ella es la que viaja, la que habla, una cosa rarísima. Eh, Y lo segundo que voy a decir es, y aquí como economista, todo lo que él dice ya se habló, se discutió hace más de 70 años, nadie lo aplicó en el mundo porque es un capitalismo salvaje, y menos aún en un país como la Argentina, donde la mitad de los ciudadanos son pobres, muy pobres. Entonces sí que hay que achicar más y que hay que combatir la inflación con la desocupación y con etcétera, etcétera. Este, Me parece anticuado, fuera de lugar, cruel. Él tiene la concepción de que, bueno, vamos a lo personal, porque no es lo que uno hace cuando habla de los líderes o de los estadistas, ir a lo personal, porque finalmente cada uno tiene su personalidad y tampoco es importante, pero son los biógrafos o los historiadores los que después hablan de eso. Vamos, pero en este caso es tan relevante su personalidad, tan rara, que llama la atención. Es un hombre que tiene 50 y algo de años, nunca estuvo casado, no tiene hijos. Eso no es elemento fundamental, se entiende, puede no tener casado, puede ser gay, no me importa, no hace la cosa. Pero siempre ha vivido solo, ha vivido solo con sus cuatro perros, él nunca dejaba ingresar a nadie a su casa, nunca, la mayoría de las fiestas navideñas las pasaba solo bebiendo champán con sus perros en una habitación. Eh, no tiene amigos, es un hombre iracundo, es alguien que yo le escuché decir que él odiaba a sus padres,
bueno, esto puede ocurrir, son cosas de la vida, que los detestaba profundamente y que sus padres para él estaban muertos, siendo que están vivos, eh, y que él odiaba a esa familia. Bueno, después yo me he enterado, porque claro, dije, pero qué cosa tan rara, más que lo diga así, pues, toda la familia se oculta en secreto, no voy a eso. En realidad él había sido víctima toda su vida de un feroz maltrato físico por parte de su padre. Él lo ha dicho, después ya todos nos hemos enterado. Y que él dice que él es una persona rota emocionalmente. Entonces un hombre es una persona que uno lo ve y cuando lo escucha, más allá del circo que él arma, es una persona cargada de odio, cargada de espíritu de venganza, de necesidad de sanar algo que nunca va a sanar, y por eso él cree que la sociedad no es, no es una comunidad con sus diferencias, con sus hombres, mujeres, flacos, altos, jóvenes, viejos, cultos, incultos, profesores, etc. Eso es un país, eso es una nación, con todos sus componentes, y todos somos necesarios en una sociedad. Para él, eso no es un país es un mercado donde todo se compra y todo se vende. Él leyó dos libros, porque él siempre repite, los libros que ha leído son tres en realidad, de una escuela de economía, escuela de Austria, que es una escuela que fue minúscula, no importante, marginal totalmente. Para darte una idea, fue la escuela económica que le dio sustento intelectual a Pinochet, el dictador de Chile, que fue el único que le dio lugar a sus líderes y más o menos aplicó lo que este tipo decía, una salvajada. Eh, entonces, él concibe que todo en la vida es comprar y vender, que no importan las relaciones emocionales, la amistad, que hay, no sé, hay gente que tiene menos oportunidades en la vida y hay que ayudarla. No, que salga adelante como pueda. Si eres pobre, has nacido en una familia pobre, en malas condiciones, te jodes, no hay oportunidades para ti. Salen como un poco esa cosa que se dice mucho de los Estados Unidos, pero que no es así, aquellos que tienen la vocación de salir, ¿no? Entonces tú, si por más que tienes las ganas de salir, puedes salir. Entonces esa no es la función del Estado y no es la función de una sociedad, y menos latina como nosotros. Corea es diferente, pero bueno, ellos son coreanos. Los Estados Unidos son diferentes, bueno, ellos son puritanos, son diferentes. En las sociedades nuestras, latinas, incluyo España, somos, la sociedad cuenta, la familia cuenta, los amigos cuentan. Si te va mal, alguien te tiene que apoyar para ver si vuelves a salir. Entonces, eso él no lo quiere y dice que eso está mal. Es un hombre con un enorme rencor, además todo lo que él toca, todo lo que se ve de él es oscuro, ¿sabes? Y ahora la ha terminado de completar cuando ha dicho que se va a convertir al judaísmo. Porque Mm, claro, ahí lo que pasó es que hubo una secta judía muy, muy poderosa, viendo a este hombre con ciertas probabilidades de ser presidente y roto emocionalmente, lo abrazaron, le hablaron de la Kabbalah, todas esas cosas que yo vivo estudiando, las conozco perfectamente bien, y son muy envolventes, ¿sabes? Te envuelven la emoción, el corazón, tú, los números, el mensaje. Somos los seres de luz y ellos son los de las sombras, en fin, todas estas cosas que lo dicen para engañar a giles, ¿no? A giles digo en el sentido de incautos, ujú. incautos. Y ahí lo han puesto. Bueno, él hoy tiene un acuerdo fundamental con su primer viaje, lo hizo a Israel. Él apoya el genocidio contra los palestinos. Él dice que los judíos, si les va mal allí en Israel, se pueden venir a instalar a la Patagonia, cosa que ya era un plan original de los sionistas allá en 1903, instalarse en el sur argentino. Les dejó poner a la OTAN, no a la OTAN, al Comando Sur de los Estados Unidos, una base estratégica allí frente a la Antártida, en el sur argentino, una base militar, ¿no? Este, en fin, es un desastre para la Argentina, pero los argentinos lo votaron. Creo que hubo mucha manipulación, creo no, sin duda. Hubo mucha intrusión de empresas de manejo de software, de estas que manejan miles de robots, bots a través de las redes sociales. Hubo mucha inteligencia, el estilo Mossad, que influyó en la elección de mucha gente que también está poco informada, Juan.
Pues con esto cerramos. Ha sido un repaso interesantísimo a la actualidad. Ariel, muchas gracias por tu punto de vista y por un montón de datos que ahora les sigo dando vueltas a la cabeza, que para mí han sido novedosos y que seguramente mucha gente que vea el podcast también le van a alucinar. Y nada, agradecerte este huequito que me has hecho después de una noche tan movidita como la de ayer y este fantástico análisis. Muchas gracias. Ha sido un placer, Juan, ha sido un placer y bueno, siempre a tu disposición. Estos son ideas. Después lo que importa es que las personas las elaboren, las procesen Ujú. y saquen conclusiones para mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? En Un eso placer. estamos. Muchas gracias, un fuerte abrazo hasta allí y se me cuida mucho. Chao, chao. Saludos, me gusta tu canal. Muchas gracias. Y a mí el tuyo.